El cuento de esta noche se llama La casa del juez y es de Bram Stoker. Por ahí, por el siglo XIX, toda casa de campo en Inglaterra tenía que tener un sistema de cuerdas. Tenían un sistema de cuerdas que llegaba a varias habitaciones, pasaba por los techos y estaban conectadas a una campana. ¿Por qué estaban conectadas a una campana? Bueno, en esa época no había teléfono. Por lo cual, si entraban delincuentes a la casa o si el residente se enfermaba, le daba un ataque al corazón o cualquier situación que ameritara que necesitase apoyo de alguien, hacían tocar esta campana. Y así los vecinos de los alrededores iban en auxilio del residente. Y en una de estas casas de campo de Inglaterra había vivido un juez. Un tipo depravado, malvado, un tipo arisco que la mayoría de la gente pensaba que había algo malo con él. Esta persona disfrutaba de cumplir su labor de juez, porque a todos aquellos a quienes condenaba a la horca, disfrutaba al verlos ejecutar. Te condenaba a la horca por cualquier cosa. No había término medio, no había apelaciones, era un sanguinario. Desde los crímenes más pequeños hasta los crímenes más altos, todos tenían la misma sentencia. Todos tenían la misma sentencia, que era la horca. Este juez era tan depravado, tan malvado, que este sistema de cuerdas mencionado anteriormente que se instalaba en estas casas no encontró nada mejor que usar la cuerda con la que ahorcaba a los condenados para hacer su sistema de campana. Algo realmente enfermo. Bueno, con el pasar del tiempo y de los años, este juez falleció. Murió y su casa quedó abandonada durante décadas, abandonada totalmente. La gente decía que escuchaba muchas veces ruidos de la casa, que aún podía escuchar la voz del juez, riéndose en su sala de estar, los vecinos. Incluso hubo algunos que cuando transitaban por afuera de esa casa de campo, decían que veían al juez sentado en su sala de estar, mirando hacia la ventana. Pasaron las décadas y nadie quería alquilar la casa, claramente. Tenía un pasado bastante oscuro, tenía un pasado bastante digno de querer olvidar con su residente anterior. Hasta que un día un estudiante universitario, quien estaba en sus últimos exámenes en ese tiempo, buscaba una residencia para poder alejarse de las distracciones de Londres, y no se le ocurrió nada mejor que ir al campo a buscar una casa para poder estudiar sin ningún tipo de interferencia y así poder rendir bien sus exámenes finales universitarios. Fue entonces que, para su sorpresa, esta casa estaba muy barata el alquiler y decidió tomarla. Decidió tomarla porque era la oportunidad perfecta, ya que nadie se acercaría a molestarlo o a importunarlo en su casa, en esta casa alquilada, por todo lo que se decía, que se veía ahí. Fue así que llegó el día que decidió pagar el alquiler y en la noche se dirigió a la casa. Bueno, esa tarde
Este universitario que no creía en cosas sobrenaturales y encontró perfecta esta casa, llegó y decidió instalarse. En la tarde comenzó a desempacar y cayó la noche naturalmente y se la pasó estudiando, preparándose para sus exámenes finales. Fue entonces que se dio cuenta que la casa estaba plagada de ratas. Plagada de ratas. Era algo increíble. Las ratas habían hecho hoyos en el suelo, agujeros en las paredes, en el techo. Caminaban y escuchaba el ruido de estas ratas. Las ratas se asomaban por los agujeros que habían realizado y lo observaban de una manera desafiante. Lo observaban. Fue entonces que, con el pasar de la noche, dijo, bueno, son ratas. No tengo que preocuparme, son animales inofensivos para mí. Y obviamente empezó a estudiar hasta que se empezó a acostumbrar al sonido de las ratas. Fue entonces que cuando estaba arrojando uno de los últimos leños a la chimenea y lo movía con el pincho, se dio cuenta que las ratas se silenciaron, se callaron. Y eso le dio más miedo que el ruido de las ratas que ya llevaban horas. ¿Por qué las ratas se habrán silenciado? ¿Qué habrá ocurrido? Fue entonces que empezó a caminar por el pasillo y se topó con que al final del pasillo había un cuadro, un retrato de este juez, bien trajeado, con una túnica negra, el birrete negro de la justicia y su peluca blanca. Vio también que al lado de este cuadro había una silla bastante hermosa, que era la misma silla que estaba retratada en el cuadro. Y vio que también al lado del cuadro estaba la conexión de cuerdas con la campana de alarma de la casa. Fue entonces que, al extrañarse ante esa imagen, vio que sobre el cuadro, en un agujero bastante grande, apareció una rata. Apareció una rata de proporciones extraordinarias. Esa era una rata normal. Era una rata normal. Era la rata más grande que había visto en su vida. Ni en su imaginación podría haber visto tal tamaño del animal. Fue entonces que primero se asustó. La rata lo miraba fijamente, amenazante. Le rugía, como diciéndole, te voy a comer. Hasta aquí llegaste. El estudiante naturalmente se espantó por el tamaño del animal y intentó tomar un libro, se lo arrojó, impactó a la rata, pero la rata no se inmutó. Seguía ahí, con una mirada de querer asesinarlo. Fue entonces que el estudiante, al darse cuenta de que el impacto del libro no había hecho nada, se devolvió a la sala donde estaba estudiando y trató de tomar el pincho con el que movía los leños de la chimenea para ir a matar a la rata. Pero se percató que cuando la rata lo vio con el pincho, huyó. No se fue de una manera asustadiza, no. Huyó como diciendo, nos vemos luego.
Nos vemos luego. Después del encuentro con esta gigantesca rata, el estudiante decidió dar por terminada la jornada de estudio. Se fue a acostar, pero no dejaba de pensar: ¿por qué las ratas se habrán callado? Debe ser porque es la reina y nosotros tenemos que tener un respeto por nuestra reina. ¿Qué estoy diciendo? Ya me volví loco. Estoy rindiendo honores a una rata gigante. Esta casa está maldita. Esta casa está maldita. Son las ratas las que me hacen decir esta estupidez. No. Entonces que a la noche siguiente el estudiante retomó sus estudios y comenzó a beber café para mantenerse despierto. Y comenzó nuevamente el sonido de las ratas a través de las paredes. Las ratas eran gigantes como una nutria. Y gemían, y se escuchaba el caminar de las ratas en las paredes. Fue entonces que apareció nuevamente el silencio sepulcral. Las ratas se habían callado. El hombre nuevamente se dirigió hacia el cuadro del juez, al mismo agujero donde había visto a la rata reina. Y ahí apareció ella. Pero había una diferencia. La cuerda que estaba al lado del cuadro del juez ya no estaba tirante, sino que ahora tenía la forma de la horca. Este estudiante se asustó, pero estaba determinado a matar a la rata. Fue entonces que tomó el mismo pincho con el que estuvo moviendo los leños y se predispuso a apuñalar a la rata. Y cuando arrojó la estocada, la rata saltó de forma prodigiosa, esquivando la estocada, y se colgó de la cuerda, la cual con 4 mordiscos logró separar. La rata había quedado colgando de la cuerda, como si estuviese amarrada a ella, y se reía. Se reía del estudiante, como que se burlaba de la situación. Después de esta risa de la rata y del fallo de la estocada del estudiante, esta rata gigante, la reina, se fue por el mismo agujero. Fue entonces que el estudiante vio lo más horrible que había visto en su vida hasta ese momento. Se volteó a ver el cuadro del juez, pero el juez ya no estaba en el cuadro. No. El cuadro estaba tal cual, estaba al fondo, pero donde estaba parado el juez solamente había una silueta. Y al mirar a la silla, que era la misma de la del cuadro, hacia el lado estaba el juez sentado en la silla. Su cara era como la de un espectro. Y el juez tenía en la mano el trozo de la cuerda del ahorcamiento. Y la tensaba, como diciendo: con esto puedo colgar a cualquiera.
la tensaba y hablaba en un idioma indescifrable. Al tiempo después, los vecinos tuvieron que acudir a la casa de forma rauda. La campana no dejaba de sonar. Tuvieron que romper la puerta. Rompieron la puerta esa noche y al entrar a la casa divisaron al estudiante colgado en la sala de estar. Luego de ese horror, vieron a través del pasillo el cuadro del juez, el cual estaba como originalmente había estado siempre, con su túnica negra, su birrete negro de la justicia y su peluca blanca. La casa del juez, Bram Stoker.